Damas y caballeros, bienvenidos a Capuchino Radio, edición de fin de semana para Proyecto Puente. Los saludo, soy Erika Tamaura desde Houston. Un saludo a Luis Alberto Medina, gracias por el espacio, por estar en el canal de YouTube, para toda la audiencia de Proyecto Puente y bueno, pues desde Sonora a Texas y todo el mundo y desde donde quieran entrarle al chisme. Este café, este episodio de este fin de semana es muy especial porque resulta que yo en algún momento vi en las redes sociales de Josian la serie que tienen que ver, Succession, ¿no? Y yo, ay, pues vamos a verla, ¿no? Entonces me Ujú. puse a verla ahí también con mi marido y resulta que ya se va a acabar y está buenísima. Y le dije, Josian, tenemos que hacer un cafecito y tenemos que platicar. Les presento a Josian López. Josian, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo Buenas de, tardes, sí, buenas de a la hora en que nos estén viendo, a la buenas, hora en que nos buenos verlos. estén, sea a la hora en que nos estén viendo. Y quiero platicarles un poquito de Josian, porque ya hicimos nosotros un capuchino, una mesa de análisis de cine con mi estimado Josian y con Luis Jaloma, que son expertos en cine. Entonces, déjenme les platico un poquito de Josian y si quieren al rato luego se van y ven aquí en nuestro playlist de Capuchino, ven el episodio de cine que hicimos de los Óscares. Que lo tratamos de hacer como muy atemporal, ¿no? Porque tratamos de hacer como el análisis de las películas e independientemente de cuál haya ganado, los comentarios de estos dos expertos de Josiane y de Luis están bien interesantes por aquello de que quieran hacer su inmersión en este catálogo de candidatos y de participantes del Oscar. Bueno, les platico rapidísimo de Josiane. Mi estimadísimo es productor, director y guionista de cine. Ha realizado diversos trabajos de cortometraje que han participado en distintos festivales nacionales e internacionales como el Festival de Morelia, el Festival del Desierto y Shorts México. Ha ganado el apoyo para la producción de cortometraje por regiones del IMCINE, así como el Fondo de Apoyo a la Producción en Sonora. Ha sido asesor de proyectos de cortometraje del IMCINE, docente, crítico y comentarista de cine en distintos medios. Obtuvo el estímulo fiscal para la cultura y las artes de Sonora para su ópera prima, La vida en gris, película que se estrenará en 2023. Mi querido Josian, Sí. bienvenido al Capuchino, bienvenido al chisme. No, gracias a ti, Erika, y me encanta que sea para hablar de una serie que, como tú dices, ahorita, mira, tiene unos ratings impresionantes, o sea, está paralizando a toda la Unión Americana, sobre todo en Estados Unidos, pero Uh -huh. también fuera de Estados Unidos. Sin embargo, no empezó así, empezó despacito, Bajo como que perfil, sí, ¿verdad? bajo Bajo perfil, el perfil. público no alcanzaba a entender qué era esto, por dónde iba, si se parecía a otras cosas antes que ya habíamos visto. Pero yo creo que de esa primera temporada, por el tercer episodio más o menos en adelante, yo dije, esto va para algo muy, muy bueno, ¿no? Y así nos lo han cumplido hasta el momento donde cada episodio tiene una razón de ser, tiene una narrativa impresionante, tiene unos personajes maravillosos que creo es lo que más nos tiene al borde del asiento y al borde de la programación de este domingo, ¿no? Oye, mira, yo me estaba saboreando la charla contigo y digo, Luis no nos pudo acompañar porque está muy ocupado con las fiestas del Pitic, pero vamos a hacer el análisis después del final con él el próximo Ajá, lunes para que no se lo pierdan. Pero digo, tenía muchas ganas de platicar contigo porque fue por ti que yo empecé a ver esta serie. Y le ujú. dije a Luis Alberto, mira, ¿ya viste la serie de Succession? Porque vamos a hacer un programa especial de, fíjate que no la he visto, me dice, y yo te estás hablando, compadre, le digo. Entonces, yo creo que hay mucha gente que aunque ahorita ya estamos en final de temporada de la serie, se va a empezar como apenas a enrolar, ¿no? O a empezar a aventarse las temporadas. Entonces, digo, yo voy a dar mi versión de fan, tú eres el experto aquí y nos vas a llevar de la mano todos, pero creo que HBO, después de Game of Thrones, no podía ser algo menor que Game of Thrones. O sea, a Ajá. lo que voy es, bueno, fíjate que también pasa que se cambia HBO de nombre porque hace esta fusión que ahorita tú nos puedes comentar también de eso. Y entonces, no podemos negar que Game of Thrones fue un
fue un hitazo, ¿no? Así Fue es. un hitazo mediático. Y de repente empieza Succession y te voy a ser sincera, así como tú dices, a lo mejor, me están viendo a lo mejor aquí, mira, es que es la luz de la ventana que aparece, si ven por ahí un reflejo, es mi luz. Entonces, yo hasta que tú dijiste, y fue porque te estaba yo dando así en Twitter, en Facebook, no me acuerdo, y tú diste como tu top 5 o no me acuerdo, tu top rated de Ajá, las del series año, del del año. 2018, fue del 2018, fue. Ándale, sí, y yo le dije a Mario, ¿sabes qué? O sea, hay que verlo. Y entonces, precisamente, uno no sabe, cuando empieza, uno no sabe ni qué está viendo y tú como que dices, como que te confundes. Pero mira, después de 4 temporadas, ahorita estoy yo, incluso con la música, estoy atrapada, o sea, Claro. con los personajes. Ayer estaba viendo un comentario que hizo León Kraus, que hizo Jorge Carrión también, y que nos puso corazoncito, ¿no? Ya ves que en Ajá. Twitter, no sé si checaste, que, Sí, que, sí. puso, que puso él un comentario sobre el episodio y todo esto del episodio, del reciente, ¿no? Del Church and Ujú. State. Y creo que Sí, aquí, José, tú dale, o sea, yo sí. estoy lista para escuchar. Mira, yo creo que algo importante que quienes están escuchándonos y viéndonos, vamos a hacer spoilers. Entonces, si Ah, sí, alguien no ha visto Succession, adiós, lo que apaguen podemos decir ahorita. es, Sí. vean Succession, Ujú. son 4 temporadas nada más, se acaba este domingo, es una excelente serie, ya está catalogada dentro de las mejores series de la historia de De la la televisión, historia. de la Ay, historia, no. y es algo de lo mejor que has visto de otras series, todo está aquí. Entonces, vale muchísimo la pena, muy actual, es una serie que habla de temas importantes, de temas que nos deberían de importar realmente Ujú, y que ujú, están ujú. realmente impactando nuestra vida económica, política, social y demás, ¿no? Y Entonces, para cerrar, sí, si no la han visto, véanla y a partir de aquí, spoilers. exacto. Ese es el momento de que usted, si no quiere saber, póngale pausa. Nos vemos el lunes. Digo, bueno, si se la avienta, si se la avienta las 4 temporadas de aquí Si al se lunes, avientan las 4 temporadas de aquí al lunes, nos vemos el lunes. Y si sí. no, pues vale muchísimo la Y pena y aparte, sí. maratónica. Y a Exacto. partir de aquí, ya todo lo que podamos platicar y chismear. Y sabes que yo estaba leyendo en alguna fuente que lo estaban comparando con un ejercicio shakespeariano, Exactamente. algo así, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, yo cuando empecé a ver la serie dije, esta debe estar basada en alguna novela. Y en realidad no. En realidad es completamente guiones originales y completamente la producción o el showrunner de la serie propone a esto, a HBO. Y yo creo que, fíjate, se nota que no es una serie que nace así rapidísimo. No. O sea, se llevaron sus años para lograr esa perfección en los guiones, que yo creo que es donde cada vez que veo la serie digo, qué guiones tan perfectos, qué manera de contar las historias. Y esta serie es creada por Jesse Armstrong, que ya había hecho otras series por ahí antes, pero nunca una tan exitosa como esta, que cuenta la historia de la Ujú, familia Roy, ¿no? ujú, ujú, Que está basada de alguna forma en estas grandes familias norteamericanas, como los ujú, Trump, ujú, como otros grandes magnates, ujú. que son quienes parten del queso y quienes son El estilo de realmente vida, ¿verdad? Ujú, los que ujú. mueven el mundo capitalista, los que deciden, los que realmente están tomando las decisiones, no son los presidentes, no es el pueblo, mucho menos el pueblo, no, es Es un que grupo es de tú. 3, 4, 5 personas que tienen el dinero y que son dueños del mundo, ¿no? Y de eso trata la serie. Entonces, ya antes podríamos haber encontrado capítulos en otras series que más o menos tocaban los temas y demás, pero nunca con la maestría y con esta análisis y seguimiento, sobre todo al personaje principal de las 3 primeras temporadas, que es Logan Roy, Ujú. gran, el padre y el patriarca, el dueño de todo, y Personaje. es justamente un juego de tronos, es un juego de quién se va a quedar con la sucesión, quién se va a quedar con el poder
Logan Roy está a punto de dejar o no dejar, y eso nos tiene en estas 3 temporadas. Otra cosa que es súper importante en la serie es que todos los personajes son nefastos, son nefastísimos como personas, moralmente hablando, pero aún así nos importa lo que les ocurre, nos ¿Sabes? importan sus decisiones, ¿Sabes ¿no? lo que sentí el episodio pasado? Y se lo estaba comentando a mi marido. ¿Sabes lo que sentí? Dije, está tratando la humanidad de los personajes a salir a flote, pero los mismos personajes no lo dejan, no deja salir esa humanidad, entonces está como encapsulada y fíjate que ahorita que dices que, no, que se nota que es una serie que no salió al vapor, estaba leyendo en Vanity Fair estas ganas de saber qué, ¿no? De perdida que te den unas pistas por dónde, porque ahorita sí que no tengo ni idea qué es lo que va a pasar el domingo. Entonces decían que hay un poema que a lo mejor es el que tiene como la respuesta de la trama. Y no me había fijado yo, al rato me voy a fijar, que dicen que cada vez que salen los créditos finales, salen pedazos del poema, o no sé si creo que también los títulos de ciertos episodios, ¿no? Sí, y de hecho, en este último episodio hablan del poema de Ozymandias. Es un poema que justamente habla de quien tiene la gloria y que de repente termina en la muerte y pierde todo. Y en la serie, Chief lo menciona justo cuando llegan y ven el mausoleo de su padre, donde iba a quedar. Ella Ah, sí, menciona sí, una sí. pequeña frase de Ozymandias, no recuerdo exactamente cuál, pero menciona. Y Ozymandias es el último episodio de Breaking Bad, de esta serie. No sé si es el último Ozymandias o el penúltimo, pero que habla justamente de la caída de Walter White y cómo este hombre que quiso ganar el mundo y la riqueza del mundo termina en la miseria y termina perdiéndolo todo. Entonces, hay estos guiños también entre series, ¿no? Entonces, como aquí en Succession lo hicieron a propósito, no lo sabemos, pero está esto que liga a otra gran serie como lo es Breaking Bad. Oye, Ozymandias. regresando a eso que decías ahorita que te interrumpí, de que los personajes son nefastos, pero que a final de cuentas nos enganchan. Yo creo que sí es una serie incómoda, ¿no? Claro. Incómoda de lo honesto que tú dices, ay, no puede ser de perdida tantita diplomacia, ¿no? O sea, de perdida tantito tacto. Sí, Sí, es que yo me acuerdo cuando yo empecé a ver la serie en la primera temporada, decía, bueno, ¿a quién le voy? O sea, ¿quién de todos estos personajes quiero que tenga éxito? ¿A quién quiero que se quede con el ¿quién es el trono? héroe? ¿Quién es el ¿Sí? héroe? ¿Quién es el héroe? Y en realidad, apuestas por uno y a la vuelta de unos minutos o al siguiente episodio dices tú, ¿por qué está haciendo esto? Apuestas por otro y ¿por qué está haciendo esto? Y híjole, y terminas reconociendo que la gran maestría de la serie es el retrato de los seres humanos, porque así somos los Exacto, de seres la humanos. humanidad, sí, Somos sí. complejos y tenemos esta... Y en este último episodio, lo que dice Kendall en el funeral de En, su papá, ajá, donde dice, miren, no nos hagamos tontos. El dinero es lo que mueve el mundo. Y todos ajá, los que estamos aquí y todo lo que está buscando todo mundo es dinero, ¿sí? ajá. Y te quedas pensando, pues vivimos en un mundo capitalista que está construido sobre esa base. Por lo tanto, el dinero sigue siendo lo que mueve el mundo. Entonces, este hombre habrá hecho lo que tú quieras con su vida y habrá sido un nefasto, habrá sido un corrupto, Bruto le pero dijo, no, todos a su brute. alrededor estaban por el dinero. Y no se hagan, a todos les gusta el dinero. Entonces, híjole, son estas cosas que terminas aceptando y reflexionando. O sea, se acaba la serie y estás reflexionando sobre lo que trató, ¿no? Sí, fíjate que podemos empezar a lo mejor así desde este episodio que acaba de pasar y nos vamos en retrospectiva de estos saltos que estamos dando, pero creo que este último episodio
Es como una antesala muy buena. Incluso yo me puse a escuchar el podcast, les mandé ahí el chat que tenemos Ajá. Luis, Josian y yo. Me puse a escuchar el podcast y, y aparte que empezó con el hermano de Logan, ¿no? O sea, que habló el actor, que hasta los podcasts, no sabes si está hablando el personaje o está hablando el actor, o sea, Ajá. no sabes quién está dando la entrevista. Y yo digo yo, pues qué maravilla, o sea, me encanta la manera en cómo están jugando con el espectador, pero luego aparte, yo al que quería escuchar era Kendall, ¿no? Porque Ajá. habían dicho que iba a salir en el podcast, entonces empiezan con el hermano, al último con Kendall, pero en el medio, adivinen a quién entrevistan a la empresa que hizo el funeral. Ajá. Entonces, me quedo, o sea, se me hizo una cosa que va como tan en hilo con la perfil de la serie, porque era como que, bueno, ¿y cuánto hubiera costado este funeral, no? ¿Y cómo Ajá. se hace un funeral para gente rica? Y dije yo, jamás me hubiera puesto yo a imaginar, o sea, que Ajá. me hubiera interesado cómo se le hace un funeral para gente rica en Nueva York, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo lo que empezaron a contar y todo, y el otro le preguntaron, ¿cuánto cuesta? No, pues que 6 cifras, ¿no? No, pues sí, pero ¿cuánto? Y ya el otro, no, pues ya dijo tanto, esto hubiera costado tanto, ¿no? Y y entonces yo me quedé como que, mm, creo que a partir de cierto tiempo para acá, las series, y hablamos de repente de muchas, pero en este caso Succession, se están yendo mucho más allá de la pantalla, ¿verdad? O Claro, sea, totalmente. el experimento que están haciendo con la audiencia va mucho más allá nada más de lo que propone en los episodios, ¿no? Sí, y más esta última temporada, donde nos fuimos hasta la elección en Estados Unidos, Híjole, donde no, eso no estuvo bien podíamos, en fuerte. el episodio 8, no No podíamos no pensar sabías en Donald Trump. y no Y no, sabías qué es lo que iba a pasar, o sea, no y sabías. no sabíamos, y todo lo que ocurre con esta empresa que es de Logan Roy, es el dueño de televisión, ATN, que es quien domina la opinión pública a través de sus noticieros, es lo que pasó con Fox News. Entonces, de alguna forma, a lo mejor nosotros acá en México no estuvimos tan familiarizados con ese fenómeno, pero acá ocurre y acá está tu Televisa, o está tu TV Azteca, o está otros tipos de medios, pero allá en Estados Unidos, todo lo que pasó con Donald Trump, todo lo que pasó con Fox News, es prácticamente lo que vimos en el episodio 8. Entonces, Sí. reconocer quién gana una elección no es el pueblo, no es el voto, sino es alguien que dice, ya di que ganó fulano de tal ¿Con quién en puedo los hacer el medios. negocio? Ajá, ¿y con quién Exacto. puedo hacer el negocio? Y a nosotros como mexicanos nos queda pensar si eso pasa en los Estados Unidos, el país que suponemos es el más democrático, pues en realidad no lo es, ¿no? Sí, Y el personaje Matson dice algo muy importante en el episodio pasado, bueno, sí fue en el pasado, donde le dice a en Kit, America Decides. Ujú. ajá, que le dice, oye, pero tu país, pues ¿cuánto tiempo tiene siendo democrático? 50 años. Porque antes, y te quedas pensando, bueno, antes, 40 años creo que dice, antes no votaban los afroamericanos, antes Ujú. no votaban las mujeres. Entonces, si cuentas los años, en realidad se supone que ahora sí es un país democrático, pero vemos lo que vimos en el episodio o escuchamos lo que dicen las noticias desde Donald Trump para acá, pero también ocurrió con George Bush, también ocurrió con otros presidentes. Entonces, ¿quién está decidiendo? El dinero, el que tiene el poder. Oye, y luego me puse a buscar en Amazon, camisetas, y había una que decía: "ATN, we here for you", o por algo así. Sí, O sí. sea, o sea, es una manera es una burla, es una sátira tan interesante para la cuestión de la industria de los medios de comunicación, pero, o sea, si la gente que ahorita que nos está escuchando y se está haciendo bolas porque nos estamos yendo como de capirotada para atrás, Ajá. es importante que sepan que este último episodio, o sea, la temporada 4
Bueno, ¿qué te parece si lo hacemos así para que la gente Sí, no se nos revuelva? Platícanos tu experiencia con la temporada uno, temporada 2, temporada 3, temporada 4. O sea, platícanos tu experiencia como cineasta, como guionista. ¿Qué fue? Así como tú dices, es que en el episodio 3 empecé a decir yo, ¿qué está pasando aquí? Entonces, platícanos cómo fue ese, o sea, ese impacto que tú tuviste hasta llegar al domingo pasado. sí, mira, yo creo que la primera temporada es impresionante porque establece la base de los personajes principales, que es Logan Roy, sus hijos Kendall, Ron, Chivon y Connor. Hay otros personajes ahí espectaculares como el Tom, que es Ay, el ese Tom es esposo buenísimo. de Chip, Greg, que también está ahí Ay, como uno de ese. los primos. Entonces, en la primera temporada lo que pasa es Logan dice que se quiere ir, pero no sabe a quién dejarle su legado y a quién va a ser su sucesor. Obviamente todo el consejo también está preocupado y él sufre un ataque. Según yo, Oye, y te lo muestran, y eso se ajá, me hizo bien curioso. La serie te empieza a mostrar un Logan débil y de exacto, repente no es cierto, ¿no? exactamente. Y está también en la primera temporada la boda de Chief con Tom, Ah, ¿sí? sí. Que es ahí donde ocurre, bueno, Kendall, que por ser el hijo, no el mayor, pero porque el mayor es Connor, pero Connor desde siempre dijo que él no quería Sí. absolutamente nada con la empresa, entre comillas, porque al final de cuentas, pues sí tiene sus millones, Ujú, ujú. pero Kendall pondría ser el sucesor legítimo, digamos, ¿no? Es Entonces, verdad. nos Empezó con estamos un dando Kendall cuenta muy seguro. Empezó un con un Kendall muy Kendall muy seguro seguro de y que él era. todo, Ujú. que de qué él era, pero es alguien con una serie de problemas de drogas, una serie de problemas familiares, todo un caso que eso también lo pone en duda de si realmente él es quien pueda dirigir este emporio y justamente a razón de las drogas comete un crimen, ¿sí? Ah, sí, es cierto. Que eso Es verdad. se le va a revertir en el próximo episodio. Ese es mi pronóstico. ¿Por qué? Porque los únicos que saben, bueno, sí, los únicos que saben es No me Ron y Chip. acordaba de Entonces, eso. No me si acordaba ahorita de eso. Kendall está tomando las riendas, ¿sí? Y está dispuesto a quitar por un lado a Ron, que era su principal aliado, y a Chip ya la borró, o sea, a Chip Ah, sí, ya, sí, 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 porque sí. ya sabe que ella está con Madson y ya la borró, entonces él va a ir con todo, pero quienes lo van a detener de seguro va a ser por esto que ocurrió por allá a finales de la primera temporada y que José, se fue un conflicto hasta la segunda, que no tiene que me ver acordaba, ese crimen no me acordaba, imprudencial que no me cometió. acordaba. Y, Pero espérate, no son los únicos que saben. Acuérdate que en este último episodio, dime, yo en ese momento no capté quién era hasta que escuché el podcast y como que dije yo, ¿qué está pasando? El último, ya es que estaban en el funeral y estaban comiendo y fue y le ajá, dijo a alguien que trabajara para él, era el chofer de su papá. el chofer de su Y papá. el chofer es el que sabe. Tu FESA patrocina. Sí, ¿no? Sí, también el chofer. El chofer es el que, híjole, no Entonces, me acordaba. ahí algo va a ocurrir. Yo de seguro va a resurgir esa parte. Pero bueno, eso está en la primera temporada. Está la boda de Tom y Chief, una relación de un juego de poderes entre ellos Que dos. yo, pero te voy a decir algo. Tom, todavía en la primera temporada, tú decías, ay, el Tom, ¿no? Sí, Todavía sí. te lo Puede ser vendían. bueno, ¿no? Puede ser Y sí, Pero bueno, hasta que acaba la boda, ¿no? Y están platicando él y Greg y algo así de que si le van a vender el alma del demonio o algo así, ajá. ¿no? Sí, y bueno, Who ya needs a soul en la anyway, ¿no? segunda temporada, algo que unifica así toda la narrativa Ujú, es el cumpleaños de Logan, ¿sí? Ese cumpleaños, ujú, una celebración más que nada por los 50 años en el negocio. Era ajá, una ujú. fiesta donde el Kendall Es da un discurso verdad. también, no sé si te acuerdas de esa, Sí, 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 y sí, todo sí. gira alrededor de eso. Kendall quiere retomarlo, quiere resurgir todo esto
y pues bueno, yo creo que sí toma decisiones relevantes contra su padre. ¿Cómo estuvo la escena? Verás, es que como que me quiero acordar, como que alguien sube al micrófono y creo que estaba esperando a alguien que le dijera, acuérdate que meten a una presidenta que Ajá, no era de ajá. ellos, ¿no? O sea, entonces como Sí, que el Kendall estaba esperando que dijeran que él iba a ser y el Logan mete a alguien más, no me acordaba de él. sí, creo que así fue. Y bueno, finalmente él se pone en contra de su papá. Se pone en contra Sí, 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 completamente de su sí. papá. Y aparentemente hay una ruptura ahí de padre e Eh, hijo. Es cuando Y pasa lo de los cruceros, ¿no? Y exacto. todo. Y también está Ajá. este rollo de los cruceros, está este rollo de unas posibles demandas por acoso laboral, sexual y demás, de todas estas empresas. Empieza también a perfilarse Chivón como una líder importante, sobre todo porque están estos otros inversionistas, mujeres, que Ay, ven en ella una sí. figura Y que habla con importante. el papá y el papá dice, sí, tú eres la que Sí, sigue, sí, le sí. dice, ¿no? Y pues bueno, y la tercera temporada es justamente la boda de la mamá, donde Ah, es sí. ahí donde en la boda de la madre de ellos, Kendall le confiesa a sus hermanos lo que realmente lo está atormentando, porque es por ese motivo por la cual Logan le pone el freno a él y le dice, Ajá, acuérdate. sí, y entonces pasa esto que cuando se enoja, no sé cómo estuvo, que se enoja Kendall con el Logan, entonces el Greg que guardó unos papeles, ¿no? Que Exacto. supuestamente no había quemado, entonces se hacen aliados y entonces el Kendall da una mega rueda de prensa porque supuestamente querían que alguien se fuera a la cárcel y el Kendall era Exacto. el hijo que se iba a sacrificar. No, ¿Te y el acuerdas? Tom fue el que Chip le dice a Tom que si él puede ser también el que se puede ir a la cárcel, Ah, sí, y él sí, sí, está sí. dispuesto también, y bueno, en fin. Entonces, Entonces en esa rueda de prensa donde el Kendall iba a decir, me acabo de acordar, donde Kendall iba a decir que yo soy el culpable de todo, yo me voy a ir a la cárcel y el papá está viendo, ¿no? Y de ujú, repente que el Kendall empieza a decir todas las cosas del papá y que no sé qué, y que el papá dice, hasta que tuviste ujú. valor, hasta que tuviste coraje para decirlo. Bueno, no sé si lo dijo o no, pero se le vio en la cara. O sea, qué Sí, fuerte estuvo eso, sí, qué fuerte. y toda esa secuencia de la boda de la mamá y todo ese episodio, que es el último episodio de la tercera temporada, es espectacular. Y es ahí donde los tres hermanos se compenetran más Eh, y están dispuestos a defender lo que a ellos les corresponde, pero la parte que era de la mamá también la deja, pero a Logan. Entonces, ya ellos como que los hacen a un lado y quien realmente estuvo ahí siempre de aliado de Logan es Tom. Y acuérdate que en el último episodio, Uy, cuando están sí. ahí hablándole por teléfono a la madre delante de Logan, diciéndole, no, es que la mamá dice, ¿sabes qué? Es que yo a ustedes no les voy a dejar nada. ¿Por qué? Porque son unos inútiles, ¿no? Los tres Sí, hijos. y era una Este, cuestión de las acciones, de ¿no? Que las decían, acciones, si exactamente. juntamos esto con esto, que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces el Tom es el que sabía. El Tom es quien sabía y es Iba. donde Chief descubre que Tom tiene más poder de lo que ella había Mm, pensado. ujú. Logan Roy saluda a su yerno de manera cariñosa y es donde Chief se da cuenta y ahí es donde termina La tercera la temporada. tercera temporada. Entonces la cuarta ya era, yo creo, la expectativa es, bueno, aquí ya se va a decidir, Logan va a decidir a quién le va a dejar todo esto, se va a decidir por alguno de sus hijos qué va a pasar y muere Logan Roy. Pero aparte, qué manera de morir. O Qué sea, manera de morir. Y fue un episodio espectacular. Yo creo que es el de los mejores episodios de las 4 temporadas. La no, manera en tú cómo se qué. filmó, la manera en cómo se ejecutó toda la coreografía con cámaras para poder
grabar a los actores casi en tiempo real, para que aquello fluyera como una obra de teatro. Oye, es verdad eso que Claro, dices, es verdad eso que dices, porque dicen que lo hicieron como que ajá, es verdad. en plano secuencias, y había 4 o 5 cámaras, filman con cine, o sea, no filman digital, entonces con cine Ujú. tú tienes la cámara y tienes tu celuloide imprimiendo la película, pero se te acaba ese carrete que te dura X cantidad de minutos, entonces lo que hacían eran, mientras estaba una cámara y la otra estaba filmando y se le acababa el carrete, había otro equipo que cambiaba el carrete, le ponía el carrete y seguía filmando. Entonces, hubo que coreografiar todo eso, O y sea, sí hubo edición, claro, sí, sí hay edición, no pero la es un manera de solo grabar, plano, ajá. secuencia que sin cortes, no, pero las cámaras tiraban sin cortes, obviamente, el corte era cambiar los cartuchos Mm. del celuloide, pero Y sí hay eso, edición y hay todo. y el valor agregado de hacer esa técnica, ¿cuál es? Las actuaciones. O sea, tú notas cómo todo esto fluye como si fuera una obra de teatro. Fluye Ah. toda la llamada telefónica Sí, hablando sí, 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 con tu sí, sí. papá fue Sí. prácticamente una secuencia teatral, sin cortes para los actores. ¿Sí? Oh, Sin cortes wow. para los actores. Estaba Kendall y le dice, ahorita vengo, voy por Chief, Sí, se se baja las salen, se escaleras, mete, sale, la sube, cámara lo sí, sigue, ajá. allá ya había otra cámara Wow. cuando lo está esperando. Hay un reto técnico impresionante, un reto técnico en el sonido también, porque acuérdate que había una fiesta y había Era gente, un yate y era y un la yate y todo gente. esto. Oh, Entonces, wow. ellos traen sus propios lavaliers y sonido, pero tienes que poner micrófonos por todos lados para captar mejor el sonido. Hay un trabajo de postproducción de borrar cosas. De seguro se vio una cámara por atrás, Sí, sí, el sí, sí, boom sí, de sí, sí, sí. alguien, gente que corrió por atrás a cambiar un cartucho. O sea, de Ujú, seguro se ujú, vio ujú, en alguna toma, no pudieron bloquear ujú. todo. Entonces, eso lo borras en postproducción. Entonces, es maravilloso ver el detrás de cámaras de ese episodio y ahí te das cuenta que el valor que le da es justamente el sentirte como espectador ahí, sentirte en esa noticia tan espectacular que fue la muerte de Logan Roy. Oye, sí, porque aparte uno diría, bueno, uno se sienta, prende la tele y dices, voy a disfrutar otro episodio de Succession y de Exacto. repente se mete al avión y ya no vuelves a ver y tú dices, oye, pero espérame, o sea, yo como audiencia necesito despedirme del No, personaje. no, No, yo no sé si te pasó a ti, decías, pero sí está muerto o no está muerto, sí está muerto o no está muerto. Y ellos yo, tenían la misma duda, los hijos también. sí, o sea, Y la exacto. compartías tú también, ¿no? Esa experiencia, tienes razón, esa experiencia obviamente al final del episodio dice, pues es que la muerte así es, ¿no? Es lo que desde el director quería Sí, transmitir, pues así los es grandes cuando uno hombres se así muere. pueden morir sin ningún problema, o sea, en el baño, ¿no? Entonces, Sí, ujú, ¿y qué te iba a decir? Lo que sí me cruzó por la mente fue, si yo hubiera sido Ron o Chip, ajá, yo hubiera ajá. dicho, haz una videollamada, quiero verlo. Oye, Haz tienes una videollamada, razón, o sea, pon ahí el live, o sea, ¿no? tienes Este, razón. pero está esta parte de que van en un avión, o sea, no sé si se puede o no se puede, o sea, pero bueno, o simplemente por el shock no te pasa por la cabeza, y estás en una boda, entonces, No me había no, puesto a no pensar sé, en eso. pero Ujú, sí ujú. me pasó por la cabeza en un momento, dices tú, güey, ¿por qué no pidieron una videollamada? Pero bueno, el Ok. asunto es que es uno de los episodios más bien logrados y yo creo que el segundo es el que acabamos de ver, que es ahora el funeral de Logan Bueno, Roy, pero espérate, lo de que se American dio 4 o Design, 5 sí. episodios después, ¿no? Entonces se muere Logan y luego el otro episodio que pasó fue el de Tailgate, no, El, el de la fiesta, ¿no? no, No, después de eso fue Honeymoon States, se llama el siguiente episodio ah, ok. después de la boda, es cuando andan bien, se define mejor la alianza entre Chief y Maxon, justamente ahí. Tienes razón, porque cuando se muere el papá, los llaman a que se vayan a Europa Exacto, y después van a entonces Noruega,
es cuando surge el choque este donde Roman explota y le dice: "¿Qué te pasa? Pues se acaba de mi papá, que no sé qué". O sea, Ajá. entonces, o sea, pero se llevan a todo el equipo Se del llevan a todo el equipo a ejecutivo. Noruega a ver a Matson, que es el gran comprador de Y qué Waystar. personaje también, lo odias, lo dices tú. O Sí. sea, Sí, es sí, sí. Y ahí se define la alianza con Chief y se define la separación de Chief para con sus dos hermanos, puesto que ella no confía en este crecimiento con ellos en el poder. Entonces, ella se da cuenta que la única manera de poder ella estar en el poder es a través de Matson. Entonces, es por eso que empieza esta bueno, alianza, ¿no? pero es que luego también Logan a cada uno de sus hijos les imprimió el animalito de el gusanito de: "Es que tú eres, es que tú eres". Entonces ellos Exacto. se empoderaban con esa ideología. Entonces Logan como que los dejó a todos listos para, o sea, para que explotara la bomba, ¿no? O sea, Sí, porque yo me acuerdo muy bien de ese episodio cuando le dijo a Chip: "Es que tú eres, ¿no? Sí, 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 tú". sí, sí, Y sí. cuando le dice a Rom A antes Rom de también. morir, que le dice antes de morir: "Es que tú vas, tú vas". O sea, Ujú. entonces, Sí. Pero acuérdate que Rom, regresándonos un poquito a la muerte de Logan, Rom le deja un mensaje a su papá en el teléfono, donde le sí, dice, o sea, le dice, eres de lo peor a su sí, papá. sí, sí, Entonces, sí, ese mensaje no sé si va a salir también a la luz en algún momento, pero él le dice a su papá que es de lo tienes peor, ¿no? razón. Cuando le dice que despidieran a Jerry, ¿no? Que, Ajá, que, que, que sí, también es sí, otro sí, personaje ahí que hay que seguir bastante de cerca. Bueno, sí. entonces se hace esta alianza, entonces empieza Chip a complotear de alguna forma contra sus dos hermanos. Sí. Oye, pausa, ¿y qué escena esa cuando tú dices: "Aquí va a tronar va a tronar el trato, ¿no?, entre Matson y los hermanos", porque el Roman le dice hasta lo que no, y resulta que no, luego se los le quiere le sube la compra, propuesta. le sube la propuesta y todo el mundo: "Ay, felicidades, qué buena negociación", y Ajá. ellos acá por acá, ¿no? Entonces, okey, entonces pasa eso, o sea, se mete ese tercer elemento ahí, que es el inversionista que viene a Ujú. comprar el negocio. Sí, y en el siguiente episodio lo que hace Ron es meterse todavía más en la administración de la empresa y despide a esta mujer, esta alta ejecutiva de Ah, Waystar, sí, sí. nomás por un capricho. Ya la misma Jerry también la despide como lo hacía mi Ujú. papá. Ajá, Entonces ajá. empieza a tener todas estas actitudes, empieza también a aliarse con el presidente, con el candidato a la presidencia. ¿Sabes que eso no lo vi? ¿Sabes que eso no lo vi? Yo lo vi nada más cuando va y le dice, ¿no? Por ejemplo, eh, nunca, o sea, como que me pasó se de había mencionado noche. en otros episodios, se había mencionado muy, muy poquito, Ándale, ¿no? y como que yo de repente me pierdo en los nombres, Sí, porque realmente a los candidatos a la presidencia los vimos bueno, no sé, cuando va Romy y le dice a él, ¿sabes qué? No, lo mandan a llamar o algo así para decirle: "Oye, no me hagas ver tan mal, ya sé que voy a perder, pero no me ajá. hagas ver tan mal", pues, ¿no? Sí, sí, desde que se nombra a Connor como un candidato independiente, ¿te acuerdas que Ay, ese Connor Connor, era, qué era bárbaro. el de los Ese hermanos? Ahí es chistazo. cuando también se mencionan a los otros dos candidatos. Pero bueno, aquí hay esta alianza y este compromiso que adquiere Rom en darle la elección a este republicano para que ultraconservador y demás, para que le dé el gane, y así es como lo compromete siempre y cuando él eche abajo el negocio de Matson y eche abajo esta Ajá, compra ajá, ajá, y ajá. negársela porque el gobierno ahí pone una restricción en la ley Ujú, de ujú, ujú, ujú. monopolios o llámale como Sí. quieras, ¿no? Pero legalmente yo voy a hacer que esta compra no se pueda dar. Entonces, así es como se logra esta alianza entre Rom y el candidato a la presidencia, y Que quien fue en está, un quien está teniendo dudas es Kendall. Kendall es el que está teniendo sí, por dudas la hija, ¿no? por la También. hija, Ujú. porque se sabe que este candidato es
ultraconservador, misógino, Fascista, y fascista y toda extremista, una serie de racista. cosas Y que la nos hija de recuerdan a Kendall Donald es Trump. adoptada, ajá, y la hija de Kendall es adoptada y es de origen hindú, ¿no? Creo, Exacto, entonces sí. está todo y sí le pega a Kendall, que también es otra de mis teorías, que esta parte de los hijos de Kendall tiene que salir en este último episodio porque empezó a tener mucha relevancia en el episodio pasado, donde la esposa le dice, me tengo que ir, me los tengo que llevar por ¿Sabes? seguridad. ¿Sabes qué escuché yo en el podcast? Escuché que decían, el Kendall que entró a la iglesia para lo del papá no es el mismo que salió. Ajá. Dicen que qué curioso que ese momento de la muerte de Logan y esa debilidad que le pegó a Rom, que ahorita podemos platicar de eso, cuando Kendall sale y saca la casta y da el discurso, y que al final, ¿no? Que es, o sea, entra derrotado porque la esposa se lleva a los hijos, ¿no? Y luego ddicen, pero Su aparte asistente le renuncia. su asistente le renuncia Sí, qué también. buena escena esa. Entonces, entonces en el podcast dicen, bueno, pero pues es que no estamos ya tan seguros porque el Kendall empezó como a decir, a ver, vente el chofer de mi papá, vente el que era el Hugo, ¿no? El Hugo, el que le hizo Ajá, wof, sí, wof. sí, sí, el que va a ser su perro ahora. Sí, sí. Sí, entonces de repente como que dicen, todo se ve, o sea, todo apunta como que está empezando a crecer, ¿no? La seguridad de Kendall. Sin embargo, por el lado emocional, o sea, lo empiezan a dejar y empieza a aislarse y empieza a quedarse solo. Exactamente. Entonces, y por otro lado, lo que ocurre entre Tom y Chief, que ahora Chief está embarazada, y que también fue un tema, y también fue un tema el rompimiento de ellos, su divorcio o que se van a divorciar, pero luego como que hubo una media reconciliación en esta temporada. Hasta que le da el escorpión. Sí, o sea, hasta eso. Entonces, Tom, o sea, algo tiene que pasar con él, algo va a ocurrir porque está como una olla de presión Oye, y hubo un momento muy humano cuando llegó él después del funeral y que le dice, estoy cansado, le dice, estoy cansado, y que ella también su rostro cambia y le dice, vete a descansar, o sea, sí, ¿no? y vete al departamento, ¿no? Oye, y el round que se aventaron en el balcón, el Sí, buenísimo. round que se aventaron en lo que yo estaba de, o Sí, sea, se sí, sí, sí. dijeron todo, o sea, dijo todo lo que el Tom estaba pensando durante todas las temporadas, ahí se lo dijo. Y Tom sí la quería. Yo digo que sí la Sí, yo quería. también digo que sí Sí la la quería, quería. Y sí. él le dijo, o sea, es que yo sí te quería. O sea, Y le y te quería recordó bien. la noche de bodas, que yo no me acordaba de la noche de Sí, bodas. Es verdad, ¿no? sí. Es como dice, ¿cómo te sentirías tú cuando llegas en la noche de bodas y llega y tú dices que quieres tener relaciones abiertas con todo el mundo y que Ajá, o sea, entonces, bueno, sí. Pero eso me recuerda a otra escena muy buena entre ellos dos, que es aquella vez que se fueron a un yate, toda la familia, ¿sí? ah, Y sí, en la orilla de la playa, él ya ahí ya está quebrado por es darse verdad. cuenta que Chief pues no lo quiere, ¿no? Pero bueno, esa es otra temporada. Es verdad. La cosa es Y que ya como, ajá, llegamos a este punto. y ahí acepta vivir así él, pues, ¿no? O sea, Sí, sí, así. sí. Entonces, Entonces, bueno, y este episodio del funeral se filmó también muy parecido a lo que se hizo con la muerte de Logan. oye, Cámaras, había muchas cámaras ahí, ¿no? pausa, antes de que entremos de lleno a ese episodio, el Greg, el personaje del Greg, porque también escuché en el podcast donde decían cuando estaban en la mesa y decían, bueno, ya ve y di que va a ser el republicano, ¿no? El Ajá, presidente. Y dice el Greg, es que yo soy el que voy a decir quién es. Y dicen que por un microsegundo sintió el poder, ¿no? claro. De decir, yo soy el que voy a decir quién va a ser el presidente. Entonces, cómo se fue pasando de repente, ¿no? Sí, sí, sí. Esa cosa, ese personaje, el Greg, o Y sea, hay que seguirlo porque también en este último episodio va a dar mucho de qué hablar. O sea, por él se van a detonar varias cosas, entre ellas esos documentos que oye, están por ahí. y es que fue por él que Kendall se enteró que Chip andaba con lo de Totalmente. Matson. O Y, sea, y a él le vale, ¿eh? O sea, le vale. le vale que sepan que él es. Y luego llega Rom y le dice,
que no se levante el hermano de mi papá a dar un discurso, asegúrate de que no Ah, se sí, pare de sí, sí, decir, sí. hazle como puedas y te voy a presentar al presidente. Ajá. Y él, ay, sí, a él agarra alianza con todo mundo, pues. Sí, la Entonces, verdad que sí. este, Entonces, entramos al episodio, al penúltimo, y en donde dices que es un poco relacionado con la técnica que estaban grabando lo exacto. del yate. Sí, con la técnica de la muerte de Logan, también hay cámaras en toda la iglesia, en todo este set, y es casi, casi teatral, o sea, todo el discurso, cómo se rompe Rom, que también es muy importante lo que ocurre con él, porque ya habíamos visto 2, 3 episodios desde que, bueno, más, desde que se enfrenta a Madson y le dice, es que tú en el Sí, 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 episodio sí, sí. 4 de esta O sea, temporada, entonces venía lo ves que va subiendo y y manipula a Kendall, o sea, manipula de una manera de exigirle, no, nosotros quedamos con este candidato de que así va a ser y ya lo tienes que cantar y ya lo tienes que cantar. Se enfrenta a la Chiv y le dice, es que tú, o sea, sí, él y nadie quería decir el discurso, yo hablo, yo voy a y decirlo. luego todavía se le ve cuando está ensayando su discurso y él está, dice, lo estoy disfrutando, ¿no? Sí, sí, Hasta sí. que, Hasta que está ahí en ese momento donde sale su humanidad, porque pero, acuérdate que de repente recordamos que él es el hijo menor, pero de alguna manera el hijo que su papá lo golpeaba, su sí. papá lo maltrataba, ¿no? Entonces, como entra él después de que el hermano pinta todo este discurso y le recuerda quién Le es su padre, recuerda quién es su padre realmente. no, pues es que está. Pero era una mezcla era una mezcla muy rara, ¿no? Eso que Sí, estaba pero es lo que te sucediendo digo ahí. del guión, pues es maravilloso el discurso del hermano de Logan, porque te hace ver que sí, pobrecito, unos inmigrantes irlandeses que vienen sufriendo, huyendo de la guerra y que vienen a un país a buscar la libertad y el refugio, un niño que sufrió de pequeño, ¿no? El trauma. Pero Ujú. también resulta que es una bestia y que fue un hombre corrupto y que manipuló y que es responsable de guerras en otros países, responsable de comunidades que desaparecieran, en fin, o sea, toda una serie de cosas que esos personajes existen desafortunadamente y son Sí, quienes estuvo duro ese discurso. dirigen el mundo. Después de ese discurso, Ron se quiebra, Pues, pasa ¿cómo al no? Si frente uno y no puede decir palabra. Entonces, nada. rompe en llanto, rompe en dolor realmente Ujú, ujú. y ahí ya va un Emmy para Kieran Culkin con esto. Kendall tiene que salir al quite, también da un discurso que medio salva la situación. Que uno no sabe en ese momento qué iba a decir o no. O sea, en ese momento yo estaba, a mi mente se regresó a la rueda de prensa donde habló Ajá. del papá. Yo dije, aquí también, o sea, dije, ¿cómo te recuperas de ese discurso que acaba del hermano? ¿Cómo sales a flote, no? ¿Cómo sacas la chamba? Entonces, Y creo luego Chip también se apunta y dice, yo también quiero decir algo. Es, creo que lo sentí como que fue un momento que tenía que pasar por la cuestión de la hija mujer, por la cuestión de la parte sensible de la familia. O sea, como que sentí que fue algo un poquito como que apretado, así como que no fluyó mucho, o sea, como pero que, como espectador, yo estaba, o sea, pasa Kendall, escucho a Kendall y yo, Chip, tienes que pasar tú, ah, no, Chip, sí, sí, tienes que sí, pasar, sí, sí, ¿no? sí. Y sí, Pero el discurso que da, lo sentí yo así como que, o sea, como, o sea, cuando dice adiós, o sea, habla como de manera muy personal y habla sobre esto que dice adiós a mi idea del mundo de papá, ¿no? O sea, ajá, algo así. sí, 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 Entonces, pero bueno, ahí está la despedida de los tres, y sí, fue un episodio que nos tuvo ahí al filo, porque a raíz, aquí claramente la alianza Matson y Chief se concreta. Kendall vuelve a tropezar frente al presidente, o sea,
dices tú, bueno, ahí vas, ahí vas, ahí Mm, vas, y justo antes de que no. termine el episodio tiene este encuentro con el presidente, Y a el querer Greg. sacar cuentas y todo, y no, o sea, no articula Pero absolutamente aparte que no nada. articula, llega el Greg, pues, ¿no? No Y es llega el el que Greg, mueve, como que fue un caos, ¿no? fue un Y llega la caos, Chibi. Chief se Oye, lo lleva. sí, Ajá. pausa, pausa. Antes de eso, en la escena de las 4 mujeres, No, platícame no, de... no, 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 eso es espectacular, Yo fue yo dije, creo lo cuando mejor. agarró a la Kerry, dije, y cuando le habló a la otra, dije yo, falta nomás que ande juntando a todas. Y sí, así fue. Y cuando le dice, This is my Carrie, ¿no? O sea, esta fue la otra en su momento y ahora somos comadres y aquí estamos las cuatro. Y la más reciente era la que más lloraba Sí, hacia la sí, más ¿no? nueva, ¿no? Entonces, Sí. sí, yo creo que esa escena fue así como un gusto para los espectadores, Sí, que yo fue como que, ay, pequeñita, que no aporta al conflicto principal, pero fue jugoso ver sí, esa escena. ¿no? Y si tú Sí, sacas buenísimo. cuentas Bien. de cuántas, ¿cómo se llama? Ajá. ¿Cómo se dice cuando te divorcias y tienes que dar la manutención? Sí, sí, pues ahí tenías Imagínate. a las cuatro. Y también Imagínate. lo que dicen ellas también fue importante. O sea, ya en realidad ya no les importaba al tipo pues, o sea, ya de seguro se está rechinando los dientes ahorita en el infierno, ¿no? O sea, viéndonos aquí a las cuatro. Pero, pero bien, a mí me encantó Ah, bueno, ese y guiñito. entonces llegamos al momento donde este Kendall intenta entrar con el presidente y es cuando se da cuenta que Ujú. la cosa se cayó, ¿no? Ajá. Sí, y entonces se lo lleva a Chief y Chief hace el trato ya perfecto con en Matson y el presidente y demás, para que al rato Matson por teléfono le dice a Chief que sí, que el Que ya presidente cuajó. aceptó. El asunto es, Híjole. ¿será verdad? ¿Tú crees? ¿Tú crees? No, yo no sé. No sé, Y no sé, no aquí, sé. después de una hora, damas y caballeros, vamos a empezar a ver la predicción, Sí, porque de eso, mira, para eso es lo que nos habíamos juntado. yo creo que la sucesión va a ser algo más complicado de decir que qué hombre o qué mujer se queda en el poder. Yo creo que va a tener que ser, algo tiene que ocurrir a nivel consejo de la compañía, a nivel de fusión, a nivel de repartición de esto. No creo yo que haya un solo ser supremo. Es lo que yo creo, ¿no? Pero sí sería interesante ver si alguien como Tom, por ejemplo, llegara a subir y estar ahí sin ser ninguno de los hermanos. Yo no creo que los hermanos, estoy hablando de Rom, Chief y Kendall, que se vayan a quedar con todo el poder, ¿no? Pues te voy a decir que en el tráiler hay un momento donde sale el Tom y viene con un séquito ahí, viene muy decidido a abrir Sí, la puerta. yo digo que no creo que vaya a ser entre estos tres hermanos. Yo le iría más a Tom, A ver, pero algo va a pasar en la compañía. O sea, por ejemplo, no va a ser igual a Logan. ¿Por qué? Te voy a decir esto. Porque la serie, una de las cosas que está haciendo es acercarse lo más posible a lo que está pasando en Estados Unidos, a lo que está pasando en el contexto sí, como una económico y político sátira, y como demás, una ¿no? crítica. Entonces, curiosamente no mencionan la pandemia, ¿no? Pero la pandemia de alguna forma a nivel global y en Estados Unidos cambió muchas de las cosas, golpeó el capitalismo de alguna forma, De entonces, muchas. de muchas maneras. Entonces, yo creo que se tiene, porque fíjate, habla la serie también de la parte de acoso laboral, el acoso sexual, o sea, sí tocó hasta el momento de la elección estos temas muy vigentes y muy cercanos a lo que se está viviendo a nivel. Entonces ahorita creo yo que el poder, de seguro sí lo tiene alguien en las manos, pero no sabemos. Nuestra visión es que el poder está dividido, ¿sí? Entonces creo yo que por ahí va a ir esta conclusión de dividir el poder, pero quien
sea la parte más arriba, digamos, no creo que sea uno de los Roy. Ahora, yo estaba leyendo que decían, ¿y si la Kerry está embarazada? ¿Qué, no? Pero a ver, empecemos por Roman, o sea, analicemos los tres Ajá. personajes, Roman, Chief y Kendall. ¿Por qué Roman no? ¿O Roman por ya qué es? perdió. ¿Verdad que sí? Yo también pienso, Roman está fuera. Roman ya perdió, Roman con la escena final del episodio pasado, yo creo que él llegó a representar a toda una sociedad norteamericana asqueada, a una sociedad norteamericana con dudas de sus representantes. Va y le Ok. grita a los manmanifestantes, es que Ah, ustedes no tienen sí, ni idea de lo que está pasando, sí, ustedes no saben, sí, que es cierto. justo lo que estamos diciendo, o sea, Sí, nosotros sí. creemos que con el voto, no es cierto, o sea, no decidimos. Entonces, él sale, pero de alguna manera se quiere sentir agredido y que lo golpeen no, porque Sí, sí, está sí. dolido de todo. Entonces, Ujú, dudo ujú. mucho que en un solo episodio él pueda llegar a la corona, digamos, ¿no? Pero de seguro va a estar ahí aliándose o Ok. escalando en una mejor Lo posición. cual nos deja, por ejemplo, entre los hermanos, quitando al Tom, por ejemplo, ¿no? Entre los hermanos, entre Chief, o sea, la pelea queda entre Chief y Kendall. Entonces, Sí, no me acordaba de ese detalle que tú decías, que es algo que la Chief tiene guardado sí. Pero contra él. no, a mí lo que, no, lo que me inquietó del final es esa llamada que le dan, hace Matson Sí, a a mí Chip también se me hizo y así le como dice, sí, que, dijo que sí. Entonces, ¿es en mm, serio? ¿Así tan mm, fácil dijo el presidente mm, que sí? mm. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Por qué no vimos la escena donde el presidente le dice que sí, ¿no? ¿Por qué una llamada telefónica? Entonces, no sé, yo Ujú, como mm. guionista o como o sea, ¿cómo muestro las cosas? No sé, puede ser que sí haya dicho que sí, pero me pone a dudar que haya terminado el episodio con una Chief empoderada y que así termine el que sigue. O sea, sería terminar como ya terminó pues, ¿sí me explico? Entonces, Yo no pienso que vaya, fíjate, no sé por qué, pero no veo que la Chip vaya a quedar. no, Siento más probable que quede el Tom que la Chip. exacto. Ahora, el Kendall es el que no sabes ni por dónde va a llegar, porque de repente está débil y de repente está fuerte, de repente está, o sea, nunca sabes en qué momento va a quedar en el episodio. Exacto, entonces yo digo que Kendall está este juego de su familia, de sus hijos y Ah, esa es el tema otra de su cosa que no me esposa. acordaba. Yo creo que en este último episodio la guerra va a estar entre Chip y Kendall, pero ninguno de los dos va a salir bien librado. Yo creo que Matson tiene algo escondido, así como escondió todos estos números en la India y todos los números en Asia. Yo digo que es un patán y es un vividor, o sea, no por nada está queriendo gastar sus millones y millones de dólares en esto. Hay algo ahí. Entonces, yo digo que Tom es el que está más en posición como personaje de dar la sorpresa. Oye, pero luego decía, ahí había unos memes que decían, ¿y el Grey? O sea, y lo ponían como el que iba a quedar, ¿no? Entonces, si te pones a Sí, pensar, mira, pues es el que está de sería parte de chistoso, ¿no? Sería chistoso. ajá. No sé si un episodio de 1 hora y media alcance para desarrollar que un patán o un inútil como Gret Mm, esté al frente de un consorcio tan millonario, ocurre en la realidad, porque pero ponga uno no se ha sí, desarrollado así. Sería como una sorpresa un poquito... sí, como que no, ¿verdad? No quedaría muy bien, mm, porque ahora viene de la familia del hermano de Logan, ¿no? exacto. Que entonces, o sea, la cuestión sería ver si el hermano de Logan va a pelear porque dices: "Oye, pues soy el hermano". Sí, ¿No? sí, Eso sí. también podría ser Sí, otra, podría ser, pero allí pero el hermano no. de Logan ya nos dejó claro que él no le interesa, como al Connor. El Connor se quiere ir de embajador con su esposa, Ay, eh, cosita. pero yo voy más por Tom, voy más incluso por la Jerry del consejo, ¿Tú crees? A mí que se me está hace ahí, pero tiene que quedar de manera dividida eso. O sea, no digo que Jerry vaya a ser la yo creo reina, que pues. yo creo que tú estás pensando
como deberían de ser las cosas. No estás pensando como el director. ¡Ah! No, bueno, no, es que sí, es lo fascinante de esto, que no es predecible la serie. Entonces, Ahorita le voy a todo preguntar a puede mi marido, pasar. porque mi marido siempre le atina. Ahorita le voy a preguntar, así como la Marcela de los Oscars, te lo voy a Ajá, preguntar y me diga, sí. Yo digo oye, que pero, si tiene que dividir esto, Matson va a dar una sorpresota que tiene ahí escondido. Dudo, no sé si el presidente realmente haya hecho lo que dice al final de este episodio. Va a ser muy interesante. Es un episodio de 1 hora y media, el ujú, final de la serie, y pues ujú. ahí vamos a estar. Pues mira que vamos a tener mucho, mucho de qué hablar después del final. No sé si quieras comentar a lo mejor otras cosas que han estado pasando a lo mejor alrededor de Succession, a lo mejor la música o la cuestión de los sets o a lo mejor la Mira, cuestión de... algo que podría agregar es que esta es una serie de 4 temporadas. Se agradece que termine en una cuarta temporada. Oye, ¿y qué dijo el Este, director? Esto se acaba porque se acaba. O Exacto. sea, Entonces, porque son episodios tan perfectos, y es un arco narrativo por temporada y en toda la temporada, una construcción y desarrollo de personajes por temporada y en toda la serie, que es prácticamente un, no digo que imposible, pero es muy complicado mantener por más tiempo esa ujú, perfección. Entonces, ujú, siempre ocurrirá que se quiere alargar una serie porque es exitosa, se ajá, ajá, quiere matar a un personaje porque pidió aumento de sueldo el actor o la actriz y no hay cómo y lo sacan de ujú, ahí, en fin, todo lo que ya sabemos que ocurre en el mundo real de la ujú, producción de ujú, las series. Afortunadamente, aquí había rumores ahí de ciertos roces de los actores, ¿no? Principalmente de Jeremy Strong y Brian Cox, que es el Logan Roy y Kendall, ¿no? Ellos dos, roces como actores y que supuestamente había en el set algunos ujú, problemas. Ahí los PR se encargaron de minimizarlo lo más ujú, posible ujú. y como que calmar ahí las aguas. Lo que sí sabemos que son actores de carácter, que son actores o sea, Brian Cox Sí, es tremendos, tremendo. Jeremy tremendos. Strong yo creo que es de los mejores actores de su generación. Y sí, es obvio que existiera esta lucha a lo mejor de egos y ¿no? De métodos de actuación, ¿no? Y demás. Entonces, decidir cuando dijeron la cuarta y la última temporada, dije yo, qué bueno, o sea, no quiero Sí, que me arruinen la sí, serie por el cuestiones sabor de boca. internas a esto que arruinan a las series. ¿Por qué? Ujú. Porque corren al showrunner, hay que Sí, sí, recortarlo sí. o hay Sí, que sí, sí, sí. extenderlo, ¿no? Entonces yo creo que está perfecto. Yo creo que esta última temporada entró con todo y cada episodio fue creciendo para darnos este gran final que de seguro lo va a hacer. Y bueno, ya después comentaremos también el lunes, ¿no? Con nuestro estimado Luis Jaloma, pero yo me imagino que esto que comentas de que entró dentro del catálogo de las mejores series de la historia, creo que también sería bueno ya el lunes que nos platicaran un poco acerca de la escuela que deja, ¿no? Este tipo de acercamientos a ese tipo de dirección o producciones de series, ¿no? Porque sí, desde Netflix y desde House of Cards Ujú. empezaron a cambiar muchísimas cosas, ¿no? Y entonces como que se fue todo evolucionando y yo creo que ese sería un muy buen programa, ¿no? Cómo se ha cambiado la narrativa y la perspectiva y Claro. cómo han cambiado las historias, La forma de contar las la historias, la forma forma de de contar las producir, historias. la forma Ujú, y en ese sentido, las series le toman prestado mucho al lenguaje cinematográfico y a las grandes películas, con el gran valor aquí pues, que te cuentan una historia de 40 episodios, ¿no? O sea, y eso te da toda la libertad de construir a unos personajes de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más, es disfrutable también para el espectador que una película que por más que quieras, pues te va a durar 1 hora y media, 2 horas, pues. Y aquí pues claro. tienes todo el tiempo del mundo, entre comillas, de desarrollar todas estas tramas y subtramas. Sí, Yo creo que es como el cuento es una película y una novela es una serie. Entonces, eh,
comparándolo con la literatura. Entonces, Sí. es por eso que las buenas series le toman prestado mucho al cine en cuanto Sí. a la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, Y ese rescate de los fans, ¿no? Ese rescate del movimiento y del fenómeno de ser fan, me imagino, claro. porque habíamos perdido un poco cuando se hizo esa transición de cine, contar historias y todo, yo me acuerdo mucho, ¿no? Que sale Netflix y bajo demanda, y entonces dices tú, pues lo puedo ver cuando sea y no importa. Entonces de Sí, repente empiezan a decir, a construir otra vez el momento con los fans, y creo que esa es su parte de sí, la fórmula. HBO, que ahora va a ser Max, Ujú, lo ha hecho y sigue apostando por tener un episodio a la semana, ¿sí? Que lo último que de manera global se vivió fue Game of Thrones, que la fanaticada a ujú, nivel mundial se sentaba cada domingo a ver el episodio de Game of Thrones. Y ocurrió con Euforia más o menos, después de ujú, Game of ujú, Thrones más o menos, pero con Succession vuelve a ocurrir cada ujú, domingo a ujú. ver el episodio. Algo que Netflix dijo, no, mi estrategia es diferente, yo les aviento todos los episodios y que la gente maratonee y que la gente las vea cuando quiera. Cuando quiera. Pero HBO dice, no, yo sigo Ujú, esa tradición de juntar a la gente ujú. una vez a la semana a ver mis contenidos, ¿no? El Y ahí se van fenómeno a del quedar fan. para que los quieras maratonear después, claro. Claro, el fenómeno del fan. Eso se me hace bien interesante Sí. culturalmente hablando. Mi estimado Josean, pues entonces tu predicción es que el poder va a quedar dividido. El poder va a quedar dividido y si hay que nombrar a una cabeza, sería Tom. Ay, yo pensé que iba a ser así Chip o No, Jerry, pero bueno, ok. Pues sería a Tom. mí se me hace, yo también estoy sintiendo que Tom, pero para estar segura te digo, ahorita voy a preguntar a mi marido y ya, sí, ya, si tú dices, y si mi marido también dice, no, pues ya, entonces es que es Tom. Guarden este episodio del capuchino para el lunes, para cuando sepamos qué fue lo que pasó. Y pues mi querido José, te agradezco muchísimo que No, te hayas gracias a ti. dado este tiempo para platicar con nosotros, con la audiencia de Proyecto Puente en el Capuchino Radio de los fines de semana. Y bueno, pues nos vemos el lunes, mano, nos vemos el lunes con Nos el vemos el chisme lunes. y con la crítica sabrosa del final de Succession por esta plataforma que ya cambió de nombre, pero que sigue siendo la misma, ¿no? Es como el Fonca, que dicen que cambió de nombre, pero todo el mundo le sigue diciendo Fonca, Es ¿verdad? como Waystar, que ahora va a ser Waystar Ándale, Gojo, no sí. sabemos. Bueno, ¿Ok? pues entonces nos Nos vemos, José. vemos. Muchísimas Un gracias, Luis. Te abrazo. vamos a esperar para el lunes para platicar el fin de semana. Y si no han visto Succession, corran a verla. Entonces, un beso, Claro que un sí. abrazo a todos. Bye. Adiós, hasta luego.